seguimos con esta serie de entrevistas al compañero José Luis. Vamos a centrarnos en la realidad económica principal de Canarias, que es el tema del turismo. En este bloque hay algunas preguntas relacionadas con ese tema. Y sí nos interesaría saber, teniendo en cuenta que el modelo económico canario es el turismo, supongo que tiene unas características concretas de cara a la salud de los trabajadores del sector. Entonces, José, ¿cómo ves cómo influye ese modelo económico en la salud de los trabajadores canarios? Pues sí, Bueno, pues sí, a tenor de la pregunta que has hecho, Manolo, pues efectivamente el modelo turístico, específicamente en la hostelería, pues la salud laboral, la verdad es que, vamos, no se suele respetar. Porque vienen dados, mira, hay muchos accidentes laborales en el sector de la hostelería y también hay una parte de adquisición de enfermedades profesionales. Esto viene dado básicamente por las sobrecargas de trabajo y por los ritmos acelerados de trabajo. De ahí vienen los grandes problemas de prevención en el sector de la hostelería. También, efectivamente, de los riesgos psicosociales, como hablamos en la primera parte de la entrevista. Pero, efectivamente, en el caso de la hostelería tenemos esos problemas que vienen dados por las premuras en los trabajos, los ritmos intensos de trabajo y las sobrecargas de trabajo, especialmente en según qué temporada del año. Las tres actividades económicas más importantes de Canarias son, como se ha visto, ¿no?, el comercio, la hostelería y la limpieza. ¿Y cuáles son los riesgos más importantes en estas tres actividades? Los riesgos aquí suelen ser de seguridad, suelen ser mucho de accidente laboral. Lo que ocurre es que también, por otro lado, tenemos la adquisición de enfermedades profesionales, insisto, por el comentario que hice anteriormente, ¿no? Y tenemos el típico caso de las camareras de piso, ¿no?, que no solo acaban muy resentidas de la cuestión dorsolumbar, sino la mayoría de ellas y muchas intervenidas quirúrgicamente por síndrome del túnel carpiano por movimientos repetitivos, ¿no? Y con la combinación de los riesgos psicosociales, insisto, ¿no?, la premura de tiempo, etcétera. Es una combinación que es explosiva y empiezan las bajas laborales, médicas, por supuesto, y ese es uno de los grandes problemas de la hostelería, la sobrecarga de trabajo y los ritmos intensos de trabajo, que nos lleva a enfermedades profesionales o accidentes ocasionales puntuales. Y bueno, aquí hay un tema de cuando las relaciones laborales no están reguladas o no existe una precariedad laboral. Supongo que eso afecta en el ejercicio del derecho a la prevención. Sí, efectivamente, cuando las condiciones de trabajo son muy precarias, pues claro, hay una incidencia enorme, que además es que tiene que ver con ese significado, ¿no?, de la prevención de riesgos laborales, de no existir o cumplir con los mínimos, son muy malas condiciones de trabajo. Si la empresa no cumple, pues evidentemente tenemos un problema los trabajadores. Si el Comité de Seguridad y Salud no está haciendo el seguimiento adecuado que hay que seguir para corregir y obligar a la empresa que integre la prevención adecuadamente en la empresa y que cumpla con todo lo que tiene que cumplir en ese sentido, especialmente con las medidas preventivas contenidas en las evaluaciones de riesgos laborales, pues son condiciones precarias entonces, y ahí tenemos problemas no solo de accidentes laborales, sino de enfermedades profesionales al no estar controlado las condiciones de trabajo. Son precarias en este caso. ¿Qué problemas tienen los temporales para denunciar incumplimientos? Bueno, problemas en sí mismos no debería de tener ninguno. El problema que tienen que básicamente es miedo, que puedan saber que la empresa que fueron ellos y no se le renueve el contrato de trabajo, se les despida incluso antes de finalizar el contrato. Quizás es eso. Hay que apuntar en decirle que son anónimas, ¿no? La Inspección de Trabajo no puede estar diciendo, por mucho que la empresa pregunte quién denunció, no puede estar diciendo quién denunció, aunque puede sospechar es libre de sospechar, pero sí los trabajadores deben entender que son anónimas ese tipo de denuncias y no, la inspección no me consta a mí nunca que haya ocurrido o que la inspección haya dicho quién ha denunciado, no me consta en absoluto y sería un gran incumplimiento por parte de la Inspección de Trabajo. El hecho de ser temporales tiene algo que ver con la falta de profesionalidad, no sé si me explico. No, temporales quizás, no la profesionalidad, sino quizás la falta de formación específica
de esa actividad laboral en la empresa, por la temporalidad, muy poco tiempo. En muchos casos, dependiendo de la actividad laboral, sí que se da la formación, en otros no se da. Y se van de la empresa a esos trabajadores sin haber recibido en muchos casos nada de formación preventiva. En otras sí, porque a lo mejor son contratos cortos, pero la actividad es peligrosa. Y hay que dar por lo menos un curso en este sentido, pero en la mayoría de los casos no tocan ningún curso de seguridad y se les acaba el contrato y no tuvieron formación preventiva. Y bueno, en base a la experiencia de asesoramiento que tienes en los diferentes sectores, ¿habrás podido captar si existe alguna diferencia entre el sector público y el sector privado en materia preventiva? Bueno, creo que lo hablábamos en la primera parte de la reunión, ¿no? Sí, en este caso lo sorprendente es que hemos detectado que el sector público es más incumplidor que el sector privado, es curioso. Pero es la realidad. No digo en todas las administraciones públicas, algunas mejores que otras, pero en términos generales y en relación a las mercantiles de tipo privado, sí que hay mayores incumplimientos en la administración pública. ¿El por qué? Bueno, pues ahí está, quizás por los cambios de gobierno, cada vez que hay elecciones municipales, por ejemplo, en los ayuntamientos, y es como volver a empezar de cero, todo de nuevo, ¿no? Y los comités de seguridad y salud, en este caso, deben de explicarle a los nuevos equipos de gobierno que han llegado a esos ayuntamientos a través de las elecciones municipales que aquí la cuestión ya está regulada, que aquí no se debe de empezar de cero, de nada, sino continuar con el trabajo, cambiando los miembros oportunos, porque es un nuevo equipo de gobierno y, por ejemplo, en el Comité de Seguridad y Salud pues estará la nueva o el nuevo concejal de Recursos Humanos, que suele estar en los comités de Seguridad y Salud, pero no empezar desde cero. Y ese es un problema, estar siempre permanentemente empezando desde cero en la prevención en los ayuntamientos, por ejemplo. Eso no tiene lógica ninguna. Y sí, sorprendentemente, son de los más incumplidores en materia de prevención de riesgos laborales y en muchos casos de manera muy grave. Muchas gracias. Terminamos este tercer bloque y nos vemos dentro de poco.